Supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso, arrancamos nuestra transmisión de hoy, que llegamos ya, finaliza enero, 31 de enero del año 2019. Bienvenidos por todos los medios. Alza arriba, cuerpo viejo. Y los muchachos para la escuela sin cazuela, y salimos, es preferible, cumpliendo con las 5 primeras letras del abecedario, a saber, A, B, C, D, E, A. Afeitados, bañados, cepillados, desayunados y evacuados. Es preferible, amigos. Vámonos a bregar desde bien temprano, a guapear, a comerse el día de hoy, que sea muy productivo para todos. Buenos días también de todo este equipo maravilloso que nos acompaña. Jaime Nestares está en la dirección general de la estación, Willit Sarcaya en la gerencia de producción, Erika Mendoza y Marilia García en la producción, Jackson desde bien temprano, Jackson Vargas en la información y César Arreaza. Arteaga, mucho cuidado, ese Arreaza, Arteaga en el máster. En el Master Control. Esto es por todos los medios, amigos. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Nueva Venezuela por RCR 750M, RCR.tv, la radio que se ve. La radio es la casa de todos, porque es lo bueno uno. Y fíjense que esto es interesantísimo, la magia de la tecnología. Solamente ya me empiezan a pelar los ojos, porque cuando yo me salgo ahí No, pero es que quiero decir, esta magia de la tecnología a mí me encanta cuando yo digo la radio que se ve. Porque normalmente yo pudiera decir, yo estoy alegre. Y entonces ustedes que me están escuchando por la radio, oye, Mingo está alegre. Pero yo tengo esa cara de burro embarcado diciendo, Mingo está alegre. Y no estoy ningún alegre. Pero aquí con las cámaras, ustedes, porque sí estoy alegre, sí estoy feliz, sí estoy contento. Por eso es la radio que se ve. Es así, es auténtico. Qué maravilloso esto. Bueno, nos siguen en Twitter. Mi cuenta de Twitter es @mingo_1, @RCR750, @PTLmedios. Y estoy transmitiendo en mi cuenta de Instagram, por aquí estoy transmitiendo, en @MingoBlancoTV, @RCR750, @PTLmedios, que es por todos los medios, Periscope, @RCR750 y por supuesto RCR.tv. Dice mi vecina. ¿Cómo ves la cosa, Mingo? ¿Cómo ves la cosa? Me preguntó mi vecina. Déjame bajar aquí un minuto por el audio que nos molesta el teléfono. ¿Cómo ves la cosa, Mingo? Me imagino que esta pregunta te la hacen a cada rato, ¿verdad? A mí particularmente me gusta escucharte, pero es que es más, yo te pregunto esto de cómo ves el panorama, aunque a veces tus respuestas no sean lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero oír. En algunas ocasiones, te voy a decir sincera, no coincido contigo. Y si no coincido, te lo digo. Bueno, creo que hasta ahora lo he hecho con educación y con respeto, ¿no? Como me enseñaron en mi casa, los modales no se riñen con la valentía. Y las diferencias se hablan, se discuten sin insultos y sin gritos, ¿verdad? Ese es mi aporte, esa es mi causa, esa es la mejor manera que yo he encontrado para ir rescatando la democracia y la libertad de opinión. Pero fíjate una cosa, el problema es que esta dictadura, que ya lleva 20 años con este discurso violento, ha pretendido imponernos su pensamiento único. Y como no a todos, de verdad, te lo digo, no han logrado meternos por el aro, recurren a los insultos, a las ofensas y aumentan su radicalidad. Eso, sumado a la situación país, tiene efectos nocivos en nuestro temperamento. Mira que he visto
hasta el más amable de nuestros vecinos respondiendo agresivamente, como jamás lo hubiese imaginado. Pero es que esta pesadilla cansa, agria el carácter y evapora el buen humor. Otro de los grandes logros de esta revolución ha sido que a los venezolanos nos borró la sonrisa. Imagínate que el otro día estaba en la oficina y comencé a reírme con unas compañeras de trabajo. Bueno, llegó otra y nos mandó a callar porque el país no estaba para relajos. Es verdad que Venezuela se convirtió en una tragedia, pero me niego a que este régimen secuestre también mi libertad para disponer a mi antojo las emociones que me hacen sonreír. Ya he llorado mucho. Este régimen me ha hecho llorar por demasiadas cosas y no voy a permitir que me expropien la poca o mucha felicidad que siento en estos días. Porque déjame confesarte algo. Aquí entre nos me siento contenta. Yo estoy contenta, Mingo. Aunque cautelosa, como ya sí, he tenido muchas experiencias parecidas a estas en las que pasamos del ahora sí, esto se acabó, es cuestión de horas, ya falta poquito, y después por unos negociábulos, esa palabra me la enseñaste tú, todo regresa a la normalidad que le gusta al régimen. Esta vez estoy dosificando mis momentos de alegría y administrando mi esperanza. Celebro de a poquito, un logro a la vez. Doy pequeños salticos de felicidad cuando las cosas avanzan de buena manera, que van en buena dirección, pero no me he dejado arrebatar por el entusiasmo como en otros años, porque tú me has visto. Después, cuando no logramos derrocar al dictador, cónchale, vale, la depresión, el desánimo me tumban en la cama. No me importa que algunos amigos me digan que soy pesimista porque todavía no he metido en el congelador una de esas botellas de las que se descorchan cuando llega la hora de celebrar. Eso también me lo dejaron las protestas anteriores. Yo solo me voy a embriagar de euforia cuando vea el avión partiendo de la Carlota. Está circulando. Amigos, está circulando. ¿Qué está circulando? Bueno, ya vienen con nosotros Erika, Marilia, Jackson y por supuesto que manejan, estoy seguro, la misma información que tengo yo, que la Eurocámara acaba de reconocer ahorita, hace minutos, vamos a decir, a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela, que es el término correcto. De hecho, ha solicitado a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, que es Federica Mogherini, como ustedes saben, a todos los gobiernos de los Estados miembros que se sumen al reconocimiento del líder opositor. ¿Cómo están ustedes, niñitos? Buenos días, Mingo. Buenos días, Mingo. Debemos empezar por ahí. Esto es lo que está circulando ahorita, ¿verdad? Esto es lo que está circulando. Está calientico, que acaba pues. de ocurrir. Acaba de ocurrir. Se produjo la votación. Creo que incluso tú tienes ya los números de cuántos votos a favor, cuántos en contra, cuántas abstenciones. Pero listo, el Parlamento Europeo en su sesión acaba de aprobar Así es, un poco rescatando lo que acabas de decir de la cifra, 439 votos a favor frente a 104 en contra, 88 abstenciones. O sea, es contundente, esta cifra es contundente, sí. 439 votos, eso es aplastante. Aplastante. Bueno, ahora recuerden, este es el Parlamento, ahora cada gobierno tiene que asumir autónomo. Posición. Por eso la solicitud que le hacen, la exhortación. La exhortación. Y bajo qué condiciones los gobiernos van a asumir esa... ¿Qué correspondencia pueden tener ellos de asumir esa posición? Porque eso es delicado. O sea, nosotros lo vemos desde el punto de vista como nosotros, como los afectados, pero no es fácil, ¿no? Porque estamos hablando de las relaciones diplomáticas, se está creando... Que tienen sus tiempos, que se toman sus tiempos. Me imagino que esto también, de alguna manera u otra, pues impulsa a Pedro Sánchez, al gobierno español, a tomar algún tipo de decisión. Él había puesto un plazo de 8 días, que está próximo también a cumplirse. Sobre todo porque estamos hablando de países serios, Erika. Sí. Y estos países serios se rigen normalmente, respetan lo que es la letra constitucional. Y ellos alegan que nosotros tenemos una constitución y que se deben respetar los pasos
internos de Venezuela con relación a lo que es el marco legal que nos dicta la Constitución Nacional de la República Bolivariana. Así es, y si enlazamos un poco lo que está pasando con los 3 periodistas de EFE, qué bueno que lo traes a colación. Es verdad. Precisamente Excelente. está generando reacción del gobierno español. Exacto, pero también ligándolo con esto, el presidente del gobierno español decía ayer en reunión en México con el presidente Obrador, decía que el exilio en Venezuela está provocando, decía, ningún gobernante tiene legitimidad si obliga a sus ciudadanos a marcharse. Es decir, que por ahí van los tiros de lo que estamos hablando, que puede que Pedro Sánchez tome la decisión ya. Wilitza me está recordando que tenemos un audio bien importante para que todo nuestro auditorio nos sintonicemos. Tajani, vamos a escucharlo. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los Estados miembros y a la alta representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. Esto que dice Tajani es sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque él se refirió a que el Parlamento Europeo se convierte de esta manera en la primera institución comunitaria. Estamos hablando de la comunidad que está legitimando a Guaidó. Que está legitimando a Guaidó. Así es. Y fundamenta esta decisión en que Nicolás Maduro se negó a hacer elecciones públicamente. Era el único argumento, lo único que le pedían. Nada más. Tan sencillo como eso. Y algo que está en la Constitución. Sí. Y bueno, ahora la pregunta es, después de esto, ¿qué a nivel internacional? ¿Cómo se van a mover el ajedrez de las piezas de Rusia, de estos países, claro, inclusive porque, de México y Uruguay, eso iba. que se ponen son neutrales, entre comillas, en este momento? No bueno, neutrales no debería haber ninguno en este Así caso. es. Esa palabra como que no existe en estos momentos. Así pero es. lo que tú estás diciendo es muy, muy importante porque está pautada una reunión en Uruguay, donde va México y probablemente cuáles países se van a sumar a esto. Rusia, probablemente, se sume Cuba, probablemente. Que ahí no serían neutrales. No serían neutrales. exacto. Por eso te digo que no son neutrales. Exactamente. Al sumarse no están Así es. en la neutralidad. ¿Qué Bueno, otras también cosas? está circulando que hoy el presidente encargado Juan Guaidó presentará su plan país. Esto será en la UCB a las 9 de la mañana. Creo que debemos estar pendientes porque va a estar en compañía de los diputados. Va a ser como una sesión de la Asamblea, pero en la UCB. Esto va a ser en el auditorio de Fases. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Ahorita, al salir del Sí, programa. al salir del programa ya tenemos esa estar circulando. Y ayer también estuvo circulando la decisión de Colombia de sancionar a algunos funcionarios públicos venezolanos. 200 Y la personas, prohibición, Erika. la prohibición de entrada al país de Cilia Flores, Diosdado Cabello y Maduro, Nicolás Maduro. Es más, 200 funcionarios más. 200 funcionarios más que no pueden entrar. Eso también. Pero Jackson trajo a colación, que es bien importante que pongamos sobre la mesa, lo de los periodistas. Exacto. Incluso los chilenos ya fueron enviados ayer a sus casas, los mandaron a un vuelo comercial a las 7:30 de la noche, Pero ahora están colombianos, hay franceses. de quien no se sabe nada. Se habla que Todavía. son 11 trabajadores de la prensa, entre periodistas, camarógrafos y reporteros, que fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en las últimas 24 horas. Estamos hablando de 11. Cuando se corrió ese está circulando de que emisoras de radio venezolanas no transmitieron nada sobre las protestas de ayer, las protestas del 30 de enero. Realmente esas protestas fueron contundentes en el país completo y por supuesto nosotros las transmitimos, nosotros en nuestra programación hablamos permanentemente, Así cada es. uno de los espacios, cada uno de los programas Claro. abordó el tema en el momento en que se estaban produciendo esas manifestaciones. Entonces, me gustaría que en esta está circulando, acotáramos que se haga la excepción de que nosotros sí transmitimos, sí se pues, transmitió. como lo hacemos siempre. Y Así es. En todos los espacios somos reiterativos en hacer seguimiento a este tipo de informaciones y más en este momento, ¿no? Claro. Y teniendo los protagonistas allí, los dirigentes, concejales y todos que van diciendo y van narrando cómo va la protesta. Con el respeto que requiere el auditorio de RCR y de todos los que se sumen, porque aquí en nuestra estación, bienvenidos también los chavistas. Bienvenidos todos. Exacto. Bienvenidos todos. Aquí es la radio de todos. Claro, aquí está la mesa, aquí está el asiento, simplemente vengan, pues exprésense. Claro. Mira, aprovechando un poco ya para finalizar, estar circulando. Si porque el estamos- expresidente Maduro quiere venir aquí al programa, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido Maduro, cuando quiera.
También. Le pides una cita a Wilitza, a Erika, al equipo y viene. Así es, y un poco en el marco de las protestas y todo lo que ha sido la represión, es importante creo que destacar esto que se debatió ayer en el Congreso de Estados Unidos, donde 7 congresistas de ese país presentaron una propuesta legislativa bipartidista ante la Cámara Baja del Congreso de esa nación para restringir la exportación de artículos de defensa y material para controlar el crimen a las fuerzas de seguridad de Venezuela. Abro comillas, estas herramientas son usadas frecuentemente por el régimen ilegítimo de Maduro para atacar a su propio pueblo, a menudo con consecuencias letales, indicó un comunicado de la oficina de la congresista demócrata Donna Chalala, representante de Florida. Es bien importante esto, pienso, ¿no? Me preguntan que si saben de algo con relación a la gasolina, que hay ciertas colas en estaciones de gasolina ahorita. ¿Qué manejan? ¿Qué información manejan? Ayer uno de los portales de noticias, El Estímulo, publicaba una información sobre que vienen días interesantes en cuanto al abastecimiento de gasolina y las fallas en el servicio eléctrico. El gobierno dice que va a traer esa gasolina de Argelia. De Argelia. Pero ¿cuándo va a llegar? ¿Qué gasolina será esa? ¿Cuándo va a llegar? Sí. ¿Cuándo va a llegar? Bueno. Porque creo que la distancia es mucha. Sí. Así es. Bueno, se acabó. Listo. Se acabó. Gracias, nuevo, muchachos. Gracias, muchachos, de verdad. Gracias. En momento. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El que calla otorga. Si quieres cambiar tu ciudad, tu país, escuchamos tu propuesta. Habla Caracas. Este sábado a las 2 de la tarde por el diputado Tomás Guanita por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. Hora de continuar en nuestro espacio por todos los medios. Antes de presentar a nuestros invitados, saludamos a nuestros amigos patrocinantes. Ese desayuno exquisito de todos los días. ¿Usted sabía que los postres maravillosos que usted disfruta en los mejores restaurantes de Caracas son de la pastelería Tartufo y de la pastelería del Corso? Bueno, son dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. USA Becas. Juntos construimos el mejor futuro para tus hijos. Mis helados veganos, qué ricos son, sin azúcar, sin gluten, sin huevos, sin leche.
Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso. JCR Ingenieros, ellos son expertos en energía de respaldo. JCR Ingenieros, tu aliado en soluciones de energía eléctrica. Perfumerías Las Villas. Ójele bien, hoy aquí en el estudio, Perfumerías Las Villas es felicidad en belleza, en cosmética y cuidado personal. También nosotros saludamos a nuestro concesionario Honda. ¿Qué concesionario de Istasi Motor? Que es la Honda de los palos grandes. Y DAT, ¿tienes que hacerte una resonancia magnética? ¿Te lesionaste haciendo tu deporte favorito? Resonancia magnética y DAT, imágenes diagnósticas de alta tecnología. Y restaurante Távola Calda en La Lagunita. Távola Calda en La Lagunita es la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Bueno, amigos, saben que una de las premisas de los productores de este espacio fue desde un primer momento tratar de buscar la nueva opinión pública en Venezuela. Se hizo una investigación y llegamos a la conclusión que los venezolanos están reclamando nuevas voces, nuevos protagonistas, porque estamos en una nueva Venezuela. Y por eso yo me siento muy satisfecho de contar aquí con dos muchachos. Pedro, ¿cómo estás, Pedro? Un placer, gracias, amigo. Encantado. Pedro Urruchurtu y Fabio Valentini. Pedro es politólogo, es profesor, es coordinador nacional de 20 Formación y Fabio es economista y es dirigente de 20 Venezuela. Hay muchas cosas para conversar. Evidentemente, nosotros abrimos el segmento de Está Circulando con lo de la Eurocámara. Pero yo antes, y disculpen mi travesura, yo quiero comprometerlos a ustedes con un breve análisis de cómo perciben que se están manejando las noticias sobre Venezuela en el mundo entero, sobre la base de la fractura y la polarización, la ideologización que no escapa a los medios de comunicación social y a los mismos periodistas en el mundo. Y yo sé que ustedes son unos investigadores y que siguen a personalidades importantes y me pueden hacer un compacto rápidamente de cómo lo perciben ustedes. Bueno, fíjate, yo creo que cuando revisamos un poco en lo que está ocurriendo, yo tengo ya rato diciéndolo incluso en mis redes y en los análisis que he hecho, hay una conciencia de Occidente frente a lo que está pasando en Venezuela. Es decir, ya Venezuela se entiende, Venezuela y su régimen se entienden como el epicentro o el centro de operaciones de un conjunto de fuerzas oscuras que son antioccidentales, y eso ha hecho que, entre otras cosas, Occidente pues fije una posición muy firme. Principalmente el hemisferio, que además el hemisferio viene a ser el principal receptor, digamos, de las consecuencias de esa política que ha asumido el régimen de llevar a Venezuela a ubicarla en un epicentro de fuerzas oscuras, no solamente por la migración forzosa, el exilio que estamos viendo por las fronteras, sino incluso por la propia dinámica en cuanto a seguridad, y eso lo demostró, creo yo, la sesión del sábado pasado en el Consejo de Seguridad de la ONU, convocada por Estados Unidos, solicitada por Estados Unidos, en la cual pues prácticamente el Consejo de Seguridad se reúne para discutir temas que comprometen la paz y la seguridad del mundo. Eso es básicamente el objetivo del Consejo de Seguridad, donde están las 5 principales potencias y otras potencias del mundo también, que bueno, al final cuando el tema de Venezuela entra allí, pues la percepción es esa, que obviamente hay un riesgo para la seguridad hemisférica. Si eso lo trasladamos a la opinión pública, a los medios de comunicación, pues vemos exactamente lo mismo. Es decir, pareciera por un lado que ya Maduro transgredió cualquier, digamos, toda línea aceptable que la comunidad internacional estaba dispuesta a tolerar en cuanto a su régimen. Ya van reconociendo y entienden que en Venezuela hay un cambio político en marcha, que lo encabeza hoy el presidente encargado, Juan Guaidó, por supuesto. Y desde luego el drama humanitario también se ha hecho pues parte de las portadas y principales preocupaciones de la prensa. Claro. De manera que todo apunta hacia eso. Es decir, obviamente está el aparato de propaganda de la izquierda, el aparato de propaganda... A eso iba a decir... Fabio, hay medios que bailan al son que toque el comunismo y hay medios que bailen en el son que toca el capitalismo. ¿Eso es así tan radical? Sí, yo siento que el mundo no ha dejado de vivir
no en una guerra fría, sino en dos comunidades epistémicas, es decir, dos comunidades de pensamiento. Hay una comunidad de pensamiento que propone la prosperidad y la paz, que cree en el individuo y precisamente respeta al individuo como tal, sus libertades, y con base en ello avanza. Y otro sistema que cree más bien en las masas, ¿no? Y precisamente en un mundo de guerra donde siempre hay un opresor, donde tenemos esa imagen del imperialismo, del grande que te oprime, y en un mundo también de colectivización, ¿no? Eso es importante porque ayer leía, y me llama mucho la curiosidad, una carta que está postulando Chomsky y una serie de pensadores a nivel iberoamericano, a nivel de los Estados Unidos, de Europa, donde entonces ahora la situación es que Estados Unidos está interviniendo y dan alegato entonces a que sí existe una guerra económica. Pero si a ver vamos, y me encantó muchísimo, ya que Pedro citaba la sesión del Consejo de Seguridad, la acotación que hacía el embajador británico. El embajador británico dijo, voy a resumir la crisis humanitaria en 2 puntos. Y la situación que vive Venezuela en términos económicos, humanitarios, sociales. Socialismo. Socialismo bien aplicado. Entonces, él ya se distancia de esa comunidad epistémica para después entrar en otra cosa que es muy distante a las ideologías y que puede ser vista desde la izquierda a la derecha, que es lo que pasa en Venezuela. Nosotros hemos denunciado que en Venezuela estamos lejos de vivir un totalitarismo común. Lo que se vive es un estado criminal, es decir, unas mafias de poder que utilizan el poder como una banda de crimen organizado. Y eso es importante detallarlo porque con apoyo internacional. Con apoyo internacional. Si bien yo no puedo ser de izquierda, yo respeto a la izquierda. Lo que yo no puedo respetar, ni pretendo tampoco que ciertos actores respeten, es precisamente algo que se centra en la destrucción del individuo, en la destrucción del ser humano. Y esa destrucción es desde asesinatos directamente hacia políticas de estados que buscan la migración forzosa. Yo te comento, la semana pasada, y la desaparición. Claro. Yo la semana pasada estuve en la ciudad de Bogotá y lo que tú ves ahí de venezolanos en las calles de Bogotá es increíble. Increíble cómo primero esas personas sobrevivieron al páramo de Berlín en condiciones infrahumanas y cómo después llegan ahí a vivir, a sobrevivir, ¿no? Y eso busca y sigue una política de Estado que caracteriza esta comunidad. Entonces, a nivel internacional sí debemos reconocer algo. Al principio se dudaba, ¿en Venezuela hay democracia, sí o no hay? ¿Chávez es autoritario o no lo es? Pero en estos momentos ya hay una comunidad internacional muy crítica que dice, mira, lo que pasa en Venezuela es un totalitarismo. Pero y nosotros debemos ponernos al lado de la humanidad. Y en ese aspecto yo creo que es muy importante porque, vuelvo, insisto, eso no se trata de un tema de ideologías o de doctrinas políticas, sino precisamente de un tema humano al cual la propaganda de izquierda y esa otra comunidad epistémica siempre verá donde hay un opresor que está influyendo, está interviniendo, está aplicando esa injerencia, y entonces, como es más grande, oprime al más pequeño, y es siempre esa dialéctica de la víctima, ¿no? ¿Qué trascendencia va a tener en estos momentos, a partir de hoy, luego del pronunciamiento de la Eurocámara, el que se diga internacionalmente que hay una intervención por parte de Trump, que en Venezuela Maduro ganó en unas elecciones limpias y transparentes, que Maduro es el presidente de la República y que lo quieren sacar de su ejercicio? Por lo consiguiente, que internamente los venezolanos son los que se deben sentar en una mesa a dialogar, a conversar, a poner las cosas en su verdadero contexto, oposición y gobierno de Maduro, entre comillas. ¿Qué sienten ustedes de eso? Mira, yo a partir creo que, de hoy. Sí, a ver, primero que cuando se plantea, México y Uruguay plantean esta opción de unos países neutrales frente a lo que viene una reunión, que el 7 de febrero, lo primero que hay que decir es que hablar de neutralidad en un contexto como este es ponerse del lado del régimen. Es decir, tú entre el crimen, entre este drama que viven los venezolanos y la libertad, ponerse en el medio es ponerse del lado del opresor. Y eso lo decía Desmond Tutu, entre otras cosas. Qué bueno, ¿no? eso que estás diciendo. Es decir, no se puede ser neutral en una situación como la que vive Venezuela. Ahora bien, para aquellos que sigan diciendo que en Venezuela, por ejemplo, Trump va a intervenir o hay una intervención, lo primero que hay que decirles es que en Venezuela ha habido una intervención desde hace 20 años, no solamente del régimen cubano, que ha ido tomando espacios importantísimos y vitales de la vida de los venezolanos, y no solamente en la vida económica, la vida institucional, la vida militar en general. Los cubanos han ido tomando el país, y desde luego cuando vemos la faja petrolífera del Orinoco, el arco minero, y vemos los intereses que están concurriendo allí,
porque hay una convergencia de fuerzas allí oscuras, como lo decía al principio. Vemos a Irán, está Rusia, etcétera, etcétera. Es decir, la intervención tiene bastante tiempo en Venezuela ocurriendo, empezando por allí. Es poco creíble decir que hubo elecciones en Venezuela el 20 de mayo, el mundo las desconoce y esto lo ratifica. Es decir, el mundo está asumiendo que en Venezuela a partir del 10 de enero hubo un vacío de poder porque el 20 de mayo no hubo elecciones, por lo tanto no hay presidente y le correspondió a Juan Guaidó, valiéndose de la propia Constitución, asumir ese rol para entonces desde allí poder convocar y, digamos, organizar todo el esquema, todo el sistema propicio para unas elecciones libres, y eso es lo que corresponde y es la tarea dentro de un gobierno de transición. Entonces será cada vez más costoso. Yo siento que al final, como digo yo, los sospechosos de siempre, los sospechosos habituales, pues obviamente siempre buscarán la manera de victimizarse, como lo decía Fabio, pero lo cierto es que en este momento, con la posición que está asumiendo Occidente en pleno, porque lo que ha sido el Parlamento Europeo, si bien es cierto no es vinculante aún para la Unión Europea, pues marca ya un precedente importantísimo para las decisiones que van a tener que tomar los gobiernos de Europa. Cuando vemos que ya Europa prácticamente se monta en este tren también, pues ¿eso se va a dar en cuánto tiempo? Bueno, se espera, Pedro. Recordemos que España, como digamos portavoz del Grupo Europeo, dio un ultimátum que se vence el día sábado a las 12 de la noche. Exacto. 8 días. Exactamente, entonces un ultimátum de 8 días. Este fin de semana deberíamos tener entonces noticias en cuanto a eso. Y por eso es que yo incluso creo que frente a la duda que hay sobre ese fulano grupo de contacto que se ha propuesto de Europa y que muchos han querido vender como un nuevo diálogo, por cierto, claro. Yo creo que precisamente va a ser la conciencia democrática de estos países que hoy presionan y reconocen a Guaidó que van a impedir que eso ocurra como un engaño, sino que en efecto sea la garantía de los países europeos y de las potencias del mundo para que en Venezuela haya democracia tan pronto como sea posible. Hay una cosa, ustedes descartan una nueva República Dominicana, una nueva reunión allí. No, para nada. Y yo creo que las pretensiones de México y Uruguay son muy claras, sobre todo de México. Pero esto no México, los hace cambiar, esto no los hace repensar un poco la situación. Todo dependerá de qué tan... Esto cuando me refiero a esto... a lo de la Unión Europea. Sí. Todo dependerá, diría yo, de qué tan fuertes estén los intereses. Recordemos que en Venezuela cuando se configura ese estado criminal que te describía, no es solo a nivel político, sino a nivel financiero y a nivel económico. ¿Cuánto dinero se saqueó en Venezuela? Y con ese dinero, ¿cuántas voluntades se compraron? ¿Cuántos partidos políticos se financiaron? Por ejemplo, uno de los países europeos que estaba poniendo trabas era Grecia. ¿Por qué Grecia pondría trabas en esta situación? Porque el gobierno actual griego, el partido de Tsipras, precisamente fue uno de esos grandes partidos en los cuales salió el escándalo y de los cheques que salían desde el Ministerio de Finanzas, al igual que el caso de Podemos en España. Lo que quiero decirte es que eso dependería de los intereses. Ahora bien, no es que México y Uruguay estén actuando solos. Ahí también evidentemente hay una pretensión del gobierno de Sánchez de España, y hay que decirlo, del ministro Borrell, si uno sigue las declaraciones, y precisamente la reunión que se tuvo esta semana el Internacional Socialista en República Dominicana y la visita que actualmente está haciendo Sánchez a México. Evidentemente, esta postura que ya asumió el Parlamento Europeo eleva los costos internos. Claro. Y eso también es algo importante analizar, porque nosotros no podemos ver siempre a los estados donde, bueno, ¿qué va a decidir a nivel internacional? ¿Es solo por ideología? ¿Es solo por tendencia? No, también ellos tienen unos costos internos. ¿Cuál es el costo interno en estos momentos del gobierno de Sánchez? Muy alto. Vamos a dejarlo en puntos suspensivos porque tenemos un contacto con Máster. Tenemos que identificar. Vamos a un paréntesis y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El hipismo no es cuestión de azar. Por eso, en RCR le ofrecemos los más acertados pronósticos en las voces de la llave ganadora, Héctor Alonso y Jesús Oropesa Egaña. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche en Trasnocho Hípico. El espacio más reconocido en la disciplina por su seriedad y trayectoria. No se duerma para que no lo madruguen. Los mejores datos están en Trasnocho Hípico, solo por RCR Deportes, marcando la diferencia en transmisiones y espacios deportivos. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas.
Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Por todos los medios. Gracias. Retomamos luego de este recreo que tuvimos momentáneamente y estamos con Pedro Urruchurtu y Fabio Valentini. Yo sé que quedaron algunas cosas con puntos suspensivos y Erika se quiere sumar a este diálogo constructivo. Pudiese, de alguna manera, quiero sumar a todas estas inquietudes que tienen ustedes ahí en la mesa de trabajo para expresarlas. ¿Pudiera en estos minutos estarse moviendo funcionarios importantes de peso específico de Trump, conversando con funcionarios de Maduro, esbirros de Maduro y hasta con el propio Maduro? Mira, Maduro, ya está bueno, te reconocemos, te vamos a respetar tu integridad física y tus derechos. ¿A dónde quieres que te llevemos? Escoge tú el lugar que nosotros te trasladamos. Ya esto se acabó, ya esto está listo. Eso pudiese estarse trabajando, se pudiera estar dando. Yo no lo descarto en términos de que, digamos, todas estas medidas que ha venido tomando los Estados Unidos, una política además muy clara, de presión directa. Es decir, aquí no hemos visto cosas a medio andar, hemos visto cosas muy directas, desde el reconocimiento y en escalada. Trump llamó a Guaidó ayer. Desde el reconocimiento hasta la llamada de ayer, pasando por todo lo que es el manejo de los activos del capital venezolano en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, lo que estamos viendo es una política decidida de los Estados Unidos, en un momento además muy importante para pues el propio gobierno de Donald Trump, que además se debate pues ya en un proceso electoral muy pronto y que obviamente está aglutinando la opinión pública en torno a esto. Por eso yo no descarto que este tipo de cosas vayan acompañadas de la presión. Y yo, además, yo no diría que es que funcionarios de Trump están hablando con funcionarios del régimen. Yo creo que es más bien el mismo régimen ha estado buscando conversar con funcionarios del gobierno de Donald Trump para intentar ver, bueno, cómo salvarse, qué viene ahora, cómo pueden hacer para evitar algún tipo de escalada. Y yo creo que, entre otras cosas, la respuesta del régimen frente a la embajada, a lo que iba a ocurrir con la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, las fueron 72 horas y el periodo para abandonar el país, todo este proceso además muy bien, digamos, manejado propagandísticamente por ellos, pero poco creíble por el país, porque el país no les creyó eso, la gente lo vio como un reculo automático, es decir, esto como que... Eso demuestra que ellos están buscando la manera de disuadir el efecto de los Estados Unidos, pero, como dicen por ahí, too little, too late. Pareciera que ya es muy tarde para eso. Es muy tarde. Yo, sin duda, si lo analizamos, y Pedro lo decía, va en escalada. Cada medida que ha tomado Estados Unidos tiene detrás un incentivo a precisamente que los funcionarios implicados, no solo con responsabilidades financieras y políticas, recordemos que está abierto un caso ante la Corte Penal Internacional con la comisión de al menos 7 crímenes de lesa humanidad, no es poca cosa, y Venezuela firmó y ratificó el Estatuto de Roma en el año 1998. Cada una de esas medidas ha buscado tender ese puente y, digamos, generar una salida ordenada y pacífica. Ha sido el régimen quien ha buscado que la escalada sea aún mayor, y los Estados Unidos le dijo: yo no voy a cambiar la luz del semáforo. La luz siempre ha estado en verde y voy a continuar avanzando. Y el mensaje ayer de John Bolton en Twitter es muy importante porque hace la advertencia a todos los empresarios en el mundo: no se involucren con ningún activo o sector económico involucrado directamente al régimen venezolano, porque seguiremos avanzando y hay consecuencias. Eso es una advertencia no solo para las corporaciones en Venezuela o las extranjeras con pretensiones a invertir en Venezuela, es otra señal a la Fuerza Armada venezolana, porque yo creo que las últimas decisiones de los Estados Unidos han hablado o han buscado hablarle directamente a la Fuerza Armada venezolana como el último pilar, que su inflexibilidad puede generar esa ruptura
necesaria para una salida negociada y pactada. Y estos comunistas, a las cúpulas estos comunistas no se nutren de eso no los fortalece para decirle a esa misma comunidad internacional, miren lo que están haciendo con el pueblo venezolano, porque esto es con el pueblo venezolano, esto no es contra Maduro, nos están ahorcando, ustedes van a pasar hambre, claro, no va a haber gasolina. A eso quiero agregarle que estas sanciones, al principio las sanciones eran contra funcionarios, eran contra individuos, pero ahora hay un bloqueo, ya comienzan a bloquear y ya ellos están comenzando a manejar esa matriz de opinión en donde, bueno, ahora vienen sanciones contra el país que nos van a afectar a todos los venezolanos. Entonces, yo ahí diría que primero yo no lo llamaría bloqueo, porque creo que obviamente eso es un poco la narrativa que ellos van a pretender usar. Lo segundo que hay que entender es que PDVSA se convirtió en una empresa que funciona para el crimen organizado. Es decir, convirtieron a PDVSA en una maquinaria del crimen internacional. Es decir, allí obviamente lo que ha entendido el gobierno de los Estados Unidos es que ya no pueden seguir, digamos, transando con una empresa cuyos, digamos, fondos y cuya operación está comprometida con el crimen organizado. PDVSA y el arco minero y el oro y el coltrán. Entonces, ciertamente, el régimen va a usar esta narrativa de la victimización como lo ha venido usando con las supuestas sanciones que son para el país cuando realmente han sido contra ellos. Pero lo importante acá es que primero los Estados Unidos han dicho que este dinero que, digamos, se congela por lo pronto, queda allí para el pueblo venezolano y para cuando en efecto la transición esté a disposición del gobierno democrático para reconstruir el país, en primer lugar. Y en segundo lugar, desde luego, estamos seguros que esto viene acompañado además, y el propio Guaidó lo ha manifestado, con un intenso proceso que en puertas de ayuda humanitaria y de una serie de medidas que van a aliviar y que van a buscar pues precisamente contrarrestar algún efecto que tenga el tema de PDVSA, porque desde luego el régimen además acostumbró al país a vivir solo de la industria petrolera y obviamente a vincularse con otras mafias, que es muy peligroso. Y creo que eso al final es fundamental, pero yo no lo llamaría bloqueo ni sanciones contra Venezuela. Están sancionando a una industria criminal porque acabaron con PDVSA, destruyeron lo que fue la quinta empresa petrolera del mundo hace unos años atrás. Cuba se retira del tablero de juego. ¿Qué papel ven ustedes, qué olfatean de lo que está maquinándose Cuba retirándose en estos momentos sigilosamente? Yo siento que Cuba, fíjate, Cuba está jugando en estos momentos el papel que empezó a jugar en el 89-90 cuando vio la caída de la Unión Soviética, que era su padrino. Claro. Y inmediatamente ahí fue el periodo de negociación a ver qué pescaba Fidel Castro. Y resulta que pescó a Hugo Chávez y en el 99 una Venezuela que arropó a Cuba. En estos momentos, evidentemente, hay una nueva cara en Cuba, pero sigue siendo el mismo proceso. Y es importante también detallar que en ese proceso de negociación sí ha habido, yo creo, y en lo personal, muy en personal, una gran equivocación de muchas democracias occidentales de tener una mayor apertura con Cuba. Entre esos ciertos países europeos, la industria del turismo ha crecido muchísimo en Cuba. Cuba ha diversificado su economía, ha tratado de sobrevivir entre la narrativa socialista y la apertura del mercado, de manera que yo siento que en estos momentos la función cubana es ver cómo entonces esa cuota de poder, influencia y sobre todo de apoyo económico que perderán ante un eventual cambio en Venezuela, cómo ellos pueden entonces buscar un nuevo padrino o algo que compense ese subsidio, ese apoyo que tenían originalmente México, de Venezuela. Habría que analizarlo, yo creo que hay mucha... Está abierto. Sí, sin duda. Y debemos reconocer que en parte... De brazos y de piernas. Cuba no solo es el tema del ron, el tabaco, Cuba también exporta ideología, Cuba también exporta un modelo y crimen. Y estamos hablando de 60 años, y entonces la gente pudiera pensar inclusive, bueno, ¿y por qué Venezuela y no Cuba? Cuba estuvo allí. ¿Qué pasó con la comunidad internacional? Es que a eso vamos. Separando incluso a Estados Unidos. ¿Qué pasó con esta comunidad internacional? Yo creo que al final la derrota definitiva, porque probablemente estamos viendo la libertad de Venezuela en puertas. Se está trabajando para ello. Sí. Pero hay que entender que Cuba sigue allí. Y mientras Cuba sigue allí, Venezuela podrá salir de esto, pero está México entrando y vemos todavía a Nicaragua en un proceso muy peligroso. Bolivia. El mismo Bolivia, es decir, aquí lo primero, los chavistas van a seguir aquí. Por supuesto. Porque, lo primero que hay que entender es que a lo que hay que derrotar es a Cuba y al modelo de los Castro.
¿Okay? Y eso es bueno lo que estás diciendo. Porque si no ocurre eso, si no ocurre la derrota del castrismo, que sigue gobernando en Cuba, aunque haya cambiado de cara, como decía Fabio, pues seguiremos teniendo países proclives a asumir no solamente esa narrativa, sino ese modo de hacer política que destruye naciones. No, y son criminales de 1000 caras. Y Cuba ha sobrevivido a cualquier cantidad de crisis porque ha sabido a quién pegarse. Y lo hicieron con Venezuela. Ya cuando Venezuela dejó de ser importante, que es lo que está ocurriendo ahora, pues empieza la retirada porque han encontrado ya PDVSA, ya no es la útil, sino que digamos que ahora pueden poner el ojo en Pemex, quizás. Es decir, hay que ir pensando cuál es el propósito de Cuba, pero lo cierto es que ellos van a seguir haciendo lo que hacen si la comunidad internacional no le pone un freno. 88 abstenciones, 104 en contra, 439 votos a favor. ¿Qué lectura le dan ustedes a esto en el panorama europeo de cara a esta votación histórica de hoy? Que habló una Europa que no solo representa, cuando Pedro hablaba de Occidente, Occidente se traduce en valores democráticos. Eso se traduce en democracia liberal, donde se coloca al ser humano como centro de todo esto. ¿Por qué liberal? Porque precisamente es la democracia representativa que respeta al individuo. Cuando a ti te dicen no, que la democracia es participativa y entonces nos reunimos en una asamblea y todos levantamos la mano, eso te recuerda a Atenas. Entonces, lo que hacían los griegos intercambiaban libertades políticas por económicas, cuando la libertad es absoluta. Cuando tú tienes libertad política, civil, económica, ¿no? Y eso es muy importante, hablar en estos términos y hacer esa traducción de que Venezuela, un proceso de cambio en Venezuela va a reinsertarla en el mundo occidental. El apoyo que recibimos de Israel es muy importante porque Israel es una muestra de Occidente en un mundo que busca rechazar Occidente, pero que poco a poco también se puede abrir. Y eso en parte también conduce a esta decisión. Las abstenciones que se tuvieron, los votos en contra que se tuvieron, son personas que siguen analizando el tema venezolano bajo la perspectiva de ideología, de que es el imperio contra la víctima de siempre, ¿no? Contra una nación que ha buscado ser grande. Con todo respeto, la bonanza petrolera que tuvo Venezuela pudo haber llevado a Venezuela a tener niveles de vida mucho mayores a los de esos países que votaron en la Unión Europea. Y precisamente no se logró ante las fallidas políticas y la pretendida intención de instalar acá lo que se instaló, un Estado criminal y al final un gran saqueo. Explíquenos algo rapidito. ¿Cuál es el paso ahora de Guaidó? Guaidó debe nombrar representantes de Venezuela en estos países que votaron, en estos 439 votos que lo están reconociendo como presidente interino de Venezuela en estos momentos. Bueno, lo primero que corresponde es esperar la decisión de los gobiernos de Europa reunidos en el Consejo Europeo, que son en el Consejo Europeo, que es donde se toman las decisiones. Exacto. Digamos, hoy lo que ocurre en el Parlamento Europeo, como bien lo dice Tajani en su discurso cuando anuncia que fue aprobada la resolución, es que el Parlamento se convierte en la primera institución europea en reconocer a Juan Guaidó como presidente. Y esto viene, viene acompañado ahora de la decisión que tomen los gobiernos de Europa, como él recomienda incluso a la alta representante Federica Mogherini, que, haciendo seguimiento a esta resolución, que los gobiernos de Europa asuman una posición similar o la misma, en función incluso de mantener la unidad de Europa en cuanto a esta posición, la posición frente a Venezuela. Una vez eso ocurra, desde luego el presidente Juan Guaidó le corresponderá tomar decisiones de rigor, no solamente nombrar representaciones, que además quedará por ver si será un representante solamente para la Unión Europea o un par, o nombrar representantes en los principales países o algunos concurrentes entre algunos países. Eso ya será una decisión pues que tomará, pero desde luego tiene que hacerlo porque va a necesitar interlocutores válidos que en los gobiernos que le reconozcan en función pues de seguir trabajando no solamente en el reconocimiento de este gobierno transicional, sino también por supuesto en la presión necesaria para las elecciones libres y también para la ayuda humanitaria que sabemos que Europa está dispuesta a enviar. Amigos, hoy estamos conversando con Pedro Urruchurtu, que es politólogo, profesor, coordinador nacional de 20 Formación, y Fabio Valentini, economista y dirigente de 20 Venezuela. No sé si tú tienes otras inquietudes por allí, pero yo también quería preguntarles en el juego económico y el peso que tienen estos países, ¿qué juega China? ¿Qué juega Japón? Yo entiendo que China tiene todo ese rollo con Estados Unidos y lejos de un pronunciamiento en estos momentos con relación a Venezuela, pero creo que son como economías fuertes. ¿Qué paso darían ellos? ¿Qué paso se está esperando que den ellos? ¿Japón no es una economía o es que ellos no se meten en este tipo de cosas? No, y Japón se ha pronunciado favorable a todo esto. Algo que es inusual. Sí, algo que es inusual. Importante detallarlo, al igual que Corea del Sur, que es otra de las grandes economías. Y yo con el caso chino lo resumiré con algo que me impactó muchísimo, o digamos, no me impactó tanto, lo tenía previsible, pero de igual forma sigue siendo algo sorprendente. Una China
como uno de los 5 países permanentes dentro del Consejo de Seguridad, como una de las potencias con capacidad de veto, y su alocución hacia Venezuela fue que la crisis política lo resolvíamos los venezolanos, pero era evidente que había una situación política, o sea, había una crisis política en Venezuela. Y eso se une a las declaraciones de la canciller china cuando dice que en Venezuela ellos se distancian del problema político. Exacto. Eso no hubiera pasado hace 5 años. Eso no hubiera pasado tiempo atrás. Los chinos han comprendido que hay un mal manejo de los recursos económicos, hay un mal manejo del Estado. El Estado prácticamente cayó en manos de unos bandidos que se han robado todo el dinero, y en parte de ese dinero ha sido la cantidad de fondos chinos que se han invertido en Venezuela. Y la política China en los últimos años ha sido una política comercial. China está buscando crecer en muchos mercados. China tiene inversiones en todos los países latinoamericanos, tiene inversiones en Europa, tiene un gran peso dentro de la deuda de los Estados Unidos de América, de manera que va a analizar el conflicto venezolano bajo el menor costo político posible, maximizando la ganancia que ellos puedan tener económica dentro de Venezuela. Sí. Y es importante detallar esto cuando las personas te dicen, no, que entonces ante un eventual conflicto a escalada mundial, los chinos jugarán y apostarán precisamente a recuperar lo que invirtieron en Venezuela y a permanecer en Venezuela. Y es importante también detallar esto. Es una economía global, y nosotros el mensaje que le hemos dado, y desde Venta Venezuela, María Corina emitió una carta al presidente chino diciendo precisamente el interés de que una Venezuela nueva va a estar abierta también a comerciantes chinos, a empresarios chinos que quieran invertir en Venezuela, pero bajo un Estado que dirija la cosa y ponga orden, ¿no? De hecho, allí China sabe muy bien que hoy su deuda, con Maduro, bajo las circunstancias actuales, vale 0 su deuda. Sí. Y también la deuda de Rusia. Lo saben también. Saben que no hay capacidad de respuesta ante esa deuda. Tú dices. Vale 0. Y por eso, velando por sus intereses, ellos asumen esta posición, que es una posición, digamos, intermedia, por decirlo de algún modo. Piden que no haya intervención de los Estados Unidos, que ellos tampoco se van a meter supuestamente, pero al final estamos seguros de que ellos están dispuestos a conversar con incluso Juan Guaidó, porque desde luego a ellos lo que les interesa es recuperar su inversión. Y ellos no, en este momento aquí no se habla de amistades políticas, sino de intereses económicos. Y eso China y Rusia lo tienen muy claro, y eso lo han demostrado sus últimas declaraciones. Ese grupo perverso que tú les hablaste a los muchachos en el corte comercial. Yo les comentaba del foro de Sao Paulo. Yo quisiera que nos hablaran de ellos, porque se desmanteló, no se desmanteló, se está reagrupando, está recobrando fuerza. Mira, yo creo que una de las peores cosas que uno puede hacer es subestimar a la izquierda organizada en foros como ese, como el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, que además nace en el año 91 con Lula da Silva como principal promotor y con Fidel Castro como, digamos, ese Fidel Castro y esa Cuba de los Castro siempre buscando de qué palo arcarse, por decirlo así, ¿no? Y cómo buscar recursos y sobrevivir. En ese momento obviamente venían de toda la crisis de la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, etcétera, y obviamente los Castro buscaban de quién pegarse. Afortunadamente para ellos consiguieron, y para desgracia de los venezolanos consiguieron a Hugo Chávez. El Foro de Sao Paulo se ha visto muy disminuido. Yo de hecho hace hasta 3-4 años analizaba el Foro de Sao Paulo, y cuando uno lo compara lo que eran los gobiernos del Foro de Sao Paulo hace 4 años, 5 años, y lo que es hoy, por supuesto desde el punto de vista de gobierno está muy disminuido. Incluso perdieron su propia casa, que es Brasil, hoy con Bolsonaro en el poder. Yo te mencionaba que a Lula no lo dejaron ir, o si lo dejaban ir al entierro del hermano, y entonces finalmente tú me dijiste, decidió no ir. Entonces, al final el Foro de Sao Paulo era un gran protagonista, ¿no? Lula es un gran actor. Claro, sigue siendo, y era un temor que había en Brasil de que pudiera, si lo dejaban libre, que pudiera ser, pero al final lo cierto es que hubo un hastío de la sociedad brasileña en cuanto a lo que había ocurrido con el PT y el Foro de Sao Paulo en sí mismo. Ahora bien, el Foro de Sao Paulo podrá estar disminuido políticamente, pero ha conseguido un gran oxígeno con México en este momento, con López Obrador. Ellos ven allí una oportunidad de relanzar una izquierda democrática bajo el rostro de la fulana izquierda democrática, pero que lo cierto en todo esto es que más allá de los gobiernos sigue siendo muy poderoso el Foro de Sao Paulo a nivel de intelectuales, a nivel de grupos económicos, a nivel de, por supuesto, toda una cultura alrededor de esa izquierda que, como digo, parte de su derrota pasará por derrotar a los Castro. Ya para terminar, ¿cuál cárcel le espera a Maduro y a sus criminales? ¿En cuál país los van a meter?
ahí es importante atender a algo, ¿no? Un término fundamental, la justicia transicional que se aplique en Venezuela. La justicia transicional surge de lo que dejó de herencia los tribunales de Nuremberg, que gracias a esos tribunales y gracias a que precisamente no hubo impunidad y la que hubo después se corrigió, hoy tenemos una Alemania fortalecida y unificada después de lo que pasó. Pero eso es importantísimo también, la responsabilidad internacional que tiene Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Ahí la justicia llegará y la justicia internacional. No es Maduro nada más. País no va a decidir. Claro, de lesa humanidad. Eso es una cadena de mando donde solo la OEA envió una lista de 94 nombres. Sí. Solo la OEA de 94 nombres. Se acabó el tiempo, muchachos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. A ti, gracias a ti. Siempre. De verdad, un millón, Pedro, Fabio. Amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR7.